identificación de fuentes de resistencia a Phytophthora infestan en jitomate en México. El cultivo del jitomate representa el segundo lugar en producción a nivel mundial. Solamente tres países son los principales productores de jitomate, como son China, India y Turquía. México ocupa actualmente el 10º lugar en producción, con más de 3 millones de toneladas anuales. Este cultivo es muy caro producirlo debido a que es atacado por muchas plagas y enfermedades. Una de las enfermedades que mayormente ataca este cultivo es el tizón tardío o Phytophthora infestan Mondevari. La palabra Phytophthora se divide en dos palabras, phyto planta y tora destructor. Quiere decir que este patógeno es un destructor de plantas. Pertenece al grupo de los omicetos dentro del reino cromista o de las algas, ya que posee su pared celular celulosa, son diploides, presentan micelios insectas y son bisexuales. En el caso de antecedentes de la destrucción de esta plaga al jitomate, encontramos que en la época de 1845 y 1847 provocó la hambruna irlandesa, ¿sí?, matando más de 1 millón de personas, ¿sí? Afecta tanto a las hojas, a los tallos y a los frutos, ¿sí? Cuando la infección es muy fuerte puede matar la planta en solamente 3 días. Como antecedente, para controlar este patógeno, anualmente se gastan más de 10 billones de dólares para su control. Las condiciones ambientales favorables para el ataque de este patógeno son temperaturas bajas y humedades relativas muy altas. Este se favorece cuando tenemos áreas donde llueve mucho. Una media de temperatura que requiere para su presentación son 21 grados centígrados y humedades arriba del 80%. Los esporangios germinan a temperaturas de 12 a 16 grados centígrados y cada esporangio tiene de 10 a 20 zoosporas. Phytophthora infestan se reproduce tanto asexual como sexualmente, por lo que se le conoce que es un organismo heterotálico con dos tipos de apareamiento, lo que es el A1 y el A2. Cuando se encuentran este A1 y A2 en un área, se cruzan y se producen cepas con alta variedad genética, por lo que una de las alternativas más viables para controlar este patógeno es a través del mejoramiento genético, a través de generar variedades resistentes. Para ello es importante saber que en las especies silvestres tenemos esta resistencia y la podemos incorporar a los programas de mejoramiento. En el caso de México tenemos Solanum lycopersicum, variedad ceraciforme, conocida como cherries, ¿sí? Estos Solanum lycopersicum se distribuyen en altitudes de 0 a 1200 metros y se encuentran desde la norte de Sinaloa hasta la península de Yucatán. De esta manera, el objetivo del trabajo es el siguiente: identificar fuentes de resistencia a Phytophthora infestan entre 3 genotipos silvestres de jitomate Solanum lycopersicum, variedad ceraciforme, colectados en México, y 9 líneas avanzadas mediante la exposición a infecciones naturales e infecciones artificiales con el uso de cepas provenientes del Valle de México. Como materiales y métodos tenemos los siguientes. Esta investigación se realizó en el área experimental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Las Agujas, municipio de Zapopan, Jalisco. Se utilizaron en este trabajo 15 líneas. Dentro de ellas tenemos la población silvestre B115 colectado en Veracruz, México, las poblaciones silvestres 319 y 327 colectadas en Nayarit, México, y 9 líneas premejoradas
dentro del programa de mejoramiento para resistencia a enfermedades del Centro Unitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG. Tenemos también dos variedades comerciales que son susceptibles a este patógeno, lo que es Río Grande, San Marzano. Y tenemos una excepción resistente a este patógeno, LA2533, que fue colectada en Lima, Perú, ¿sí?, a través de la Universidad de California, del Centro de Recursos Genéticos de Jitomate, la cual nos fue proporcionada al programa. Aquí en el lado derecho podemos ver cómo es Solarum pipilinifolia, la sección LA2533. Dentro de las dos fases que contempla la presente investigación, una de ellas es exposición a infecciones naturales, donde se evaluaron los 15 genotipos. El experimento 1 constó de terrenos con antecedentes de siembra de jitomate, el experimento 2 en terrenos donde solamente se había sembrado maíz en los ciclos anteriores, y el experimento 3 área de invernadero. En el caso de tizón tardío, en el 2012 se presentó en los meses de agosto, septiembre y octubre, con temperaturas mínimas de 15 a 12 grados centígrados y humedades relativas de 77 a 81% de humedad relativa. En cada experimento se evaluaban por parcela lo que es la incidencia y la severidad del patógeno. La incidencia de acuerdo al número de plantas infectadas por tizón tardío, y la severidad se midió utilizando las escalas del Centro Internacional de la Papa, el CIT, ¿sí? Para cada experimento, la evaluación final del daño al follaje se hizo cuando las variedades Río Grande y San Marzano alcanzaron el 95% del área foliar dañada por Phytophthora infesta. En este cuadro podemos ver cómo se calificó la severidad de tizón tardío. Se midieron del grado de 1 a 9 de acuerdo al porcentaje de tejido afectado y de acuerdo a los síntomas que observaban en la planta. Por ejemplo, si no presentaba este tejido afectado, se calificaba con 1. Quiere decir que no se observa tizón en ninguna planta ni en ninguna parte de la planta. Por ejemplo, si se calificaba que había de 45 a 65% de tejido afectado, se calificaba con 5 porque la planta se veía verde, las hojas inferiores estaban muertas y 50% del follaje destruido. Ya si la infección era muy fuerte, se calificaba con 9, quiere decir que tenía un 100% de tejido afectado, tallos y hojas muertas. Los datos obtenidos cada semana se basaron en una fórmula propuesta por Channing y Fitness para determinar el área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad. Aquí vemos en la parte de abajo la fórmula, donde estas variables se sustituían con los datos obtenidos cada 7 días y se calculaba lo que es el área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad. En la variable de área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad se realizaron pruebas de normalidad utilizando el procedimiento univariate de SAS 8.1 y la opción normal, que usa la prueba de Shapiro-Wills. Y cuando los análisis de normalidad de los datos fueron significativos, se procedió a realizar transformación de los datos del área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad mediante el cálculo de la raíz cuadrada de AUDPC más 1. En cada experimento en campo y en invernadero se realizó un análisis de varianza de los datos de AUDPC, y si había significancia se realizaba la prueba de Tucker con una probabilidad de menor o igual a 0.05. Se utilizó el paquete estadístico SAS versión 8.1. En el caso del trabajo en infecciones artificiales, se realizó la prueba de foliolos separados. Aquí se utilizaron 6 cepas provenientes de la Universidad Autónoma de Chapingo, México, analizadas y caracterizadas por el doctor Héctor Lozoya Saldaña y la doctora Norma Larcón Rodríguez. ¿Cómo se hizo la inoculación? En el invernadero del experimento 3 teníamos plantas. Cuando estas plantas alcanzaban de 6 a 8 semanas de edad, se hicieron cortes de la quinta y sexta hoja subterminal y se
separaron los foliolos respectivos. Estos foliolos se colocaron en cajas de plástico transparente sobre papel filtro previamente humedecido. Estas cajas se mantuvieron durante 15 días en un fotoperiodo de 16 horas al día de luz y temperaturas de 18 y más o menos 1 grado centígrados. Cada foliolo fue inoculado con una concentración de 40.000 esporangios por mililitros. El grado de resistencia de los genotipos se determinó calculando el índice de la enfermedad. Así, la siguiente escala se utilizó para medir el grado de resistencia. Esta se midió en área de foliolo necrosada y el grado de esporulación. En área de foliolo necrosada se utilizó una escala del 1 al 9, donde 1 es foliolo sin síntomas, el 6 de 51 a 65% de área necrosada, el 9 más del 85% del área necrosada. El grado de esporulación se midió en una escala de 0 a 3. En el 0 sin esporulación, lo que lo vemos aquí en el lado izquierdo de la foto. El 2, algunos esporangios en el área necrosada, aquí donde representa el 1. La calificación 2 es 50% del área necrosada con esporangios, y el 3, 100% del área necrosada con esporangios, como se ve en la foto inferior derecha. Los resultados fueron los siguientes. En el caso de las pruebas de campo, los análisis de varianza nos arrojaron diferencias significativas entre genotipos, ¿sí?, y entre genotipos por experimentos. Si vemos cada experimento, vemos que en el experimento 1, donde teníamos el área donde se había sembrado con jitomate, vemos que la mayor susceptibilidad o muerte de las plantas se presentó en San Marciano y Río Grande, y vemos una tolerancia muy buena de los materiales premejorados, y vemos una absoluta resistencia de parte de B115, 327, 319 y la sección 2533. En el caso del experimento 2, donde previamente se había sembrado con maíz, encontramos una distribución casi parecida, pero vemos, por ejemplo, en el caso del testigo susceptible San Marciano, tenemos menor área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad en comparación con el Río Grande, que presentó alta susceptibilidad. Y vemos que B115, 327, 319 presentaron la mayor resistencia en esta área evaluada. En el caso del experimento 3, que fue en invernadero, todos sabemos que los invernaderos son más propensos a que se incremente el inóculo del patógeno, y por eso se incremente la susceptibilidad de las plantas. Vemos una muerte total de Río Grande y San Marciano, y vemos que los materiales premejorados presentaron una mediana resistencia a este patógeno, y vemos que en el caso de la población silvestre B115 presentó una resistencia al 100%, seguida de la 319, LA2533 y 327. Al hacer un análisis o una prueba de un análisis combinado, encontramos que la misma respuesta, los dos testigos altamente susceptibles, una resistencia intermedia en los materiales premejorados y una resistencia absoluta en lo que son las tres poblaciones silvestres y la excepción LA2533. En el caso de foliolos separados, encontramos los análisis de varianza, una diferencia significativa entre las cepas, los genotipos y la interacción cepas por genotipos, tanto en la variable área necrosada, grado de esporulación e índice de la enfermedad. La cepa más infectiva fue la 23 y la menos infectiva fue la número 10. Si analizamos las tres variables que medimos en esta prueba de inoculación artificial, observamos que en el caso del área necrosada de los foliolos, el B115 presentó la mayor resistencia, ¿sí?, seguido de la línea 3.6, la 3.3, la 2.29 y la 112.
Vemos que el testigo LA2533 se ubicó en la parte intermedia de resistencia. Para el grado de esporulación, ¿sí? Vemos que San Marzano presenta casi el 100% de esporulación. Si recordamos la escala que se calificaba de 0 a 3, vemos que tiene más del 90% de esporulación, seguido de los materiales que están 327, ¿sí? y lo que es el LA2533, y vemos que la mayoría de materiales premejorados se encuentran en el grupo AB con resistencia intermedia, ¿sí? Y solamente al LA33, ¿sí? En comparación con el B115 con alta resistencia. Cuando se midió el índice de la enfermedad con estos datos, encontramos lo siguiente: B115 con alta resistencia, seguido de 3, 4, 5, 6 materiales premejorados con alta resistencia, y seguido de lo que es la sección LA2533, 327 y 319. De esta manera, las conclusiones fueron las siguientes: las tres poblaciones silvestres, ¿sí?, colectadas, B115, 319 y 327, poseen alta resistencia tanto a infecciones en campo como a infecciones artificiales, ¿sí? Estas poblaciones pueden ser incorporadas a los programas de mejoramiento para generar nuevas variedades resistentes que sean comerciales, ¿sí?, y que vengan a solventar los problemas de altos costos en el uso de fungicidas y alta contaminación del ambiente por los mismos, ¿no? En el caso de las 9 líneas experimentales, encontramos que la 1.1, 1.12, 2.29 y 3.6 poseen características muy favorables para ser utilizadas en los programas de mejoramiento y poder avanzarlas a otros ciclos para que tengan mayor grado de resistencia.